Buenos días, buenas tardes o buenas noches a todas las personas que están viendo este video de la actividad número 10, el trabajo final, instrumento de opinión de la asignatura de consulta de fuentes y lectura numérica del mundo a cargo de la profesora Erika Villalba Domínguez. Mi nombre es César Rogelio Miranda Zavala y soy estudiante de la licenciatura en Ciencias Políticas y Administración Pública del primer semestre. En esta ocasión, el tema a tratar es ¿para qué deben aprender historia los adolescentes de entre 12 a 18 años del municipio de Acapulco de Juárez en el 2023? Primero que nada, es importante mencionarles la introducción, ¿no?, de este trabajo de investigación. Es la realización a raíz de que en los últimos 15 años se han suscitado a lo largo de los planes de estudio de la Secretaría de Educación Pública cambios y adaptaciones. Dentro de cada sexenio de gobierno obviamente van cambiando la forma de ver la educación, y eso ha llevado a que la historia, más allá de esto, sea muchas veces hasta tedioso enseñarlo, ¿no? Y a partir de aquí es como surge la propuesta de investigar este tema, ¿no? De que principalmente la historia nos enseña a ver el mundo de una forma crítica, analítica y reflexiva, entendiendo siempre los problemas que nos rodean, y a raíz de esto tratar de solucionarlos como tal, ¿no? Lograr un cambio para bien de la sociedad de una manera ética. A partir de aquí es importante que los adolescentes de entre 12 y 18 años, que principalmente dentro de esas edades enfrascan secundaria, preparatoria y algunos de primer semestre o segundo semestre de universidad, es fundamental, ¿no?, que estos estudiantes que ya tienen una mayor capacidad y por lo tanto es más fácil que comprendan los temas, logren dominar estos temas de interés históricos, ¿no? La investigación es importante y a partir de aquí pues es plantearnos, ¿no? Obviamente los objetivos generales, el objetivo general que se tiene es identificar la importancia del aprendizaje de la historia en los adolescentes de 12 a 18 años, y esto a su vez lo utilicen en la vida diaria, ¿no? En problemas cotidianos que ellos se enfrenten. Y objetivos específicos es, primeramente que nada, identificar las barreras de aprendizaje en historia para que así los maestros o docentes diseñen actividades más interesantes, ¿no?, para llamar la atención de los adolescentes y que estos a su vez aprendan. Otro objetivo específico es identificar los métodos de aprendizaje obsoletos en la historia para eliminar las malas prácticas educativas, ¿no? Como siempre, memorizar y tratar de enseñarles de esta manera a sus estudiantes es aburrido, hasta inclusive se logra perder el interés, ¿no? Otro es determinar las causas por las que no existe el interés de los adolescentes en el aprendizaje de la historia y tratar de apoyar a los estudiantes en la mejora de estas. Y por último es sugerir actividades de aprendizaje para que los estudiantes aprendan historia de una manera didáctica y fácil, ¿no? Podemos sugerir diversas actividades mediante juegos, mediante ver películas, que inclusive hay diferentes modos, ¿no?, de enseñanza. A partir de aquí pues ya viene la tabla con los conceptos, variables, indicadores y las escalas de medición. Principalmente los conceptos son de población, escolaridad y aprendizaje, que es donde nos enfrascamos básicamente, ¿no? Ya que la población, como se dice, en la variable son adolescentes, pues de 12 a 18 años del municipio de Acapulco. Un indicador es que son residentes adolescentes en Acapulco de Juárez de acuerdo con el censo de población y vivienda del 2020, ¿no? Obviamente se utiliza una escala de medición de escala de proporción,
Y la justificación para utilizar esta escala es que nos brinda un análisis estadístico, ¿no? Para conocer el número total de los adolescentes en Acapulco y las edades. La escolaridad pues es una variable, el nivel de estudio, indicadores, el grado máximo de estudios alcanzados en lo que se tiene comprobante, y la escala de medición pues obviamente una escala de proporción, la cual nos indica el nivel de estudio de los estudiantes de acuerdo con su edad, ya sea el nivel académico, secundaria, bachillerato o inclusive la universidad. Por último, el aprendizaje, no el concepto, es el aprendizaje de los adolescentes en historia. Aquí principalmente el indicador es las calificaciones de los adolescentes dependiendo su nivel de estudio. Igualmente se utiliza una escala de proporción, ya que esta escala en este tipo de trabajos es importante ya que tiene un cero absoluto. Y además es importante porque podemos conocer los promedios dependiendo obviamente de la edad y de su nivel de escolaridad, ¿no? Posteriormente vienen las tablas de población, muestra. La población pues obviamente es los conocimientos y dificultades relacionados con el aprendizaje de la historia en los adolescentes de entre 2 y 18 años. La muestra pues es medición realizada a estudiantes de secundaria, bachillerato y universidad a través de un cuestionario, ¿no? Utilizando obviamente el método cuantitativo que menciona que en este caso se utiliza, ¿no?, una técnica de cuestionario, de preguntas abiertas, ¿no? Porque es importante que los estudiantes se expandan, ¿no?, en lo que ellos quieren hablar de su tema, para que así mismo ellos nos digan cuáles son aquellas cosas que fallan los maestros, y obviamente utilizando una herramienta de software de encuesta. En este caso, vía internet, sabemos que es la manera más fácil tanto para ahorrar recursos, de igual manera como para lograr resultados más prontos, ¿no? Una encuesta mediante software en línea, en internet, nos ahorra mucho tiempo y esfuerzo, además de recopilar la información, ¿no? Posteriormente viene el instrumento, que es un cuestionario, ¿no?, que es aplicado, como dice, para qué aprender historia, ¿no? Donde vienen 15 preguntas. Obviamente viene el apartado de la introducción, que es lo que nos explicamos primeramente, ¿no? Donde el objetivo es jóvenes de 12 a 18 años, ¿no?, para conocer las dificultades y modos prácticos del aprendizaje de historia. Posteriormente vienen los datos de clasificación, ¿no?, el nombre, apellido, la edad, el género, el nivel académico, la localidad, ¿no?, para ir organizando bien la información, ¿no? Posteriormente, ahora sí ya vienen las preguntas, ¿no?, del cuestionario, relacionadas, ¿no? Son preguntas abiertas, como por ejemplo, para ti, ¿qué es la historia? ¿Te interesa aprender historia? ¿Crees que es importante aprender historia? Sí, no, ¿por qué? ¿Cómo influye la historia en tu aprendizaje? Y básicamente eso, ¿no? Son preguntas mencionadas que nos ayudan a saber si el estudiante tiene conocimiento, si el estudiante conoce la historia del lugar de donde es, para saber también la manera en cómo los profesores imparten la educación de la historia, y de igual manera cómo es la manera que los estudiantes aprenden y cómo les gustaría que ellos aprendieran, ¿no? A partir de aquí pues ya llegamos a las conclusiones, que son básicamente muy importantes, ¿no? Dentro de las conclusiones y de manera como antecedente, tuve la oportunidad de tener un grupo de alumnos de tercer año, hace un año, de primaria, en los cuales tocamos temas sobre la entidad donde vivo, ¿no? Como tal lo marca el plan y programas de tercer año, que hace que los niños conozcan el lugar de donde son, y pues obviamente hay maneras distintas de enseñar, pero las conclusiones son básicamente iguales, ¿no?, en la enseñanza de la historia. De que
básicamente los estudiantes no aprenden tanto por medidas impartidas por los profesores, medidas que son muchas veces manías, ¿no?, de un modelo educativo viejo, ¿no?, memorizar, inclusive también aprenderse fechas, y que a los estudiantes simplemente aprender de esta manera no les gusta, ¿no? También tienen que ver muchos factores sociales, económicos, emocionales, para que un estudiante tenga interés de aprender, ¿no? Y a partir de aquí debemos de dar maneras, ¿no?, de que existen limitaciones, ¿no?, dentro de los planes y programas. Hay que ser muy claros. Limitaciones, inclusive dentro de las propias escuelas, ¿no?, para lograr dar a conocer estos datos de información, ¿no?, porque muchas veces la historia se enseña, pero no como debe de ser. Una historia que simplemente es muy sistematizada, e inclusive dentro de las realización de los cuestionarios muchas veces es complicado, ¿no?, porque si se realiza a través de internet, pues obviamente llega a una parte de la población, pero si se quiere llegar a algo masivo y realizarlo mediante las autoridades educativas, ¿no?, muchas veces como son o piensan que son pruebas estandarizadas, que al menos en ese sentido yo opino que las calificaciones no definen el aprendizaje de una persona. No puedes tener un promedio de 10 y simplemente tú aprenderte, memorizarte conceptos y pasar el examen, y eso no significa que tú aprendiste. En este caso igual muchas escuelas piensan que es una evaluación estandarizada, inclusive preparan a sus estudiantes para tratar de contestar esas preguntas, ¿no? Eso podría ser algún problema de hacer ese tipo de investigaciones, que muchas veces los resultados son maquillados, ¿no?, tanto por los alumnos que no tienen interés y simplemente responden por responder, o inclusive también por parte de autoridades educativas que tienen que ver algo, ¿no?, en cómo se contesta. Pero sí, en general, influye mucho en el aprendizaje del aula. Por lo tanto, algunas cosas que se deben de hacer por los docentes para concluir es crear ambientes positivos en el aula, que exista armonía, ¿no?, maestro-alumno, alumno-alumno, alentar a los estudiantes a participar, y creo que una de las más importantes, ¿no?, diseñar actividades de enseñanza efectivas, por cierto, adaptar los planes de estudio a las necesidades de cada estudiante y, lo más importante, ¿no?, prepararse adecuadamente siendo profesor para lograr que los estudiantes capten lo que se pretende lograr. Principalmente esta es la investigación, ¿no?, lograr que los estudiantes despierten el interés. ¿Por qué aprender historia en el 2023 en el municipio de Acapulco, ¿no?, en un lugar turístico que muchas veces puede influir inclusive en su vida diaria, ¿no? Muchas personas viven del turismo y tienes que conocer el lugar de donde eres, su historia, su cultura, sus tradiciones, y por ese motivo creo que aprender historia es fundamental, ¿no?, para el desarrollo de nuestra sociedad, y más de este municipio que básicamente tiene unas tradiciones y depende muchas veces del aprendizaje que nosotros tenemos. Esas son algunas consideraciones. Espero que les haya ayudado en cuestión de la investigación. Me extendí un poco, pero como tal es necesario mencionarlo, ¿no? Espero que hayan entendido la información y esto sería todo por hoy.